Bienvenidos traders a una nueva estrategia de opciones binarias con una configuración y tiempo de expiración de 1 minuto y una estrategia válida para mercado real y también para OTC. Una estrategia con una alta rentabilidad, 95% de win. Acompáñame para que conozcas los detalles y ganemos juntos la partida al broker. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funcionan. Bienvenidos traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. SAR Parabolic en configuraciones de 0.4 y 0.8. El indicador Super Trend en 1 y 1. El oscilador estocástico en configuraciones de 14, 3 y 3. Sobre compra y venta en 80, 20. Y por último el indicador MACD en configuraciones de 5, 55 y 9. Las velas que estaremos utilizando serán Heikin Ashi de 30 segundos y el tiempo de expiración de 1 minuto. Como hemos dicho anteriormente, funciona en mercado normal y OTC. Hemos testeado esta estrategia en Pocket Option como siempre y en Quotex. Bien, estamos ya en el broker para configurar los indicadores. Pulsamos el botón de indicadores. Estoy utilizando para la explicación como siempre el broker Pocket Options. Pulso el botón de indicadores y añadimos MACD, Super Trend, SAR Parabolic y oscilador estocástico. Configuremos primero el Super Trend. Estas son las configuraciones 1 y 1. Ahora pasamos al SAR Parabolic. Su configuración será 0.4 y 0.8. Si quieres puedes cambiar el grosor de los puntos e incluso cambiarle el color. Yo los voy a colocar, creo que los voy a dejar así en verde, solo un poco más grueso. Bueno, mejor lo dejo así si no es muchísimo. Bien, y guardamos los cambios. Ahora vamos al MACD. Las configuraciones son 5, 55 y 9. Guardamos los cambios. Y por último, el oscilador estocástico, que prácticamente dejaremos la configuración por defecto. 14, 3, 3. Solo vamos a cambiar el periodo K en color verde y el periodo D en color rojo. Guardamos los cambios. En cuanto a las velas, estaremos utilizando velas de 30 segundos S30 y velas Heikin Ashi. Heikin Ashi S30. Tiempo de expiración de la operativa 1 minuto M1. Así que tenemos todo listo y preparado. Pasemos a los pasos resumidos. He llegado hasta aquí, gracias por apoyar mi contenido y mi canal. También aprovecho para comentarte que tenemos un canal en Telegram de señales gratuitas que enviamos todos los días de lunes a viernes en horario UTC de Buenos Aires. Te dejo el link de acceso en la descripción del video. Bien, paso número 1. Primeramente tenemos que identificar la posición de las velas y la tendencia principal. Aquí lo tendrás un poco más sencillo, ya que si las velas están por encima del SAR Parabolic, es decir, de los puntos, y por encima también del Super Trend, tendencia alcista. Cuando están por debajo, las velas están por debajo del SAR Parabolic y también del Super Trend, tendencia bajista. Así que lo primero será identificar la tendencia o la dirección donde vamos a hacer nuestra entrada. Paso número 2 es el MACD. Como en videos anteriores, la utilización del MACD es clave en esta estrategia, ya que si las líneas están por encima de la línea 0, de esta línea que está aquí hay una línea 0, de esta línea 0 están por encima junto con el histograma, es decir, las barritas, tendencia alcista. Es claro, fijaros. Vamos a ir añadiendo de una vez la línea vertical para ver esos puntos de entrada, aquí. ¿Dónde está el MACD? Por encima de la línea 0, el histograma también. Las velas también están por encima del SAR Parabolic y del Super Trend. Así que ese sería el paso número 2. Siempre que hacemos nuestra entrada, realmente debemos esperar primero la etiqueta. Alto, operaré hacia el alza. Bajo, operaré hacia la baja. ¿Cuántas velas necesitamos para hacer nuestra entrada? 2, ya que son velas de 30 segundos y el tiempo que dura la operación es 1 minuto. Así que necesitamos 2 velas para ganar la operación. Pero adicionalmente de que aparezca la etiqueta de alto o bajo, iríamos al paso número 3, que sería el indicador estocástico. Voy a repasar para no irme de la idea.
para elegir una operación, una entrada, debo esperar primero que aparezca la etiqueta. Paso 1. Voy a ir a operar con esa etiqueta a favor de esa tendencia. Si dice alto, voy hacia el alza. Si dice bajo, voy hacia la baja. Paso número 2, confirmación con el MACD. El MACD debe estar bien sea por encima de la línea 0 si voy a operar hacia el alza o por debajo de la línea 0 si voy a operar hacia la baja. Es importante que te fijes la apertura de las líneas del MACD. No es lo mismo operar aquí, ¿cierto? Mira, fijaros que está aquí, debajo de la línea 0, es bajista, pero fijaros qué velas. Consolidación, inestabilidad. ¿Dónde permanece el MACD? Las líneas están muy pegaditas. No queremos esto. Queremos esto. Amplitud y separación suficientemente visible de las líneas del MACD. Separadas. Cuando están separadas hay fuerza. Fíjense en esta parte aquí, alcista. Voy a achicar el gráfico nuevamente. En esta parte alcista, fijaros la separación de las líneas. En este recuadro, donde también añado la línea vertical, que hubiese sido otra entrada, aquí, las líneas también están separadas, bajistas. Mientras más se separan las líneas, más fuerte es la tendencia. Así que eso es clave. ¿Qué quiere decir eso? Que en cuanto aparece la etiqueta de bajo o alto, no entro inmediatamente. Quizás me espero un poco a ver si las líneas del MACD se abren lo suficiente. Tiene que ser clara las líneas, la apertura de las líneas y además el histograma, las barras deben estar en su posición. Si voy a la baja, el histograma junto con las líneas deben estar por debajo. Alcista, las líneas junto con el histograma deben estar por encima. ¿Vale? Y la cuarta confirmación, ¿cuál es? Pues el estocástico, simplemente para que nos valga de guía. ¿De acuerdo? Nos valga de guía. Si vemos el cruce de ambas líneas, es lo mismo que el MACD. Fijaros que cuando coincidan todos esos puntos, las entradas son súper buenas, ¿vale? Son súper buenas. Porque tenemos aquí la aparición de la etiqueta, los puntos del parabólico están por arriba, quiere decir que la tendencia es bajista. El cruce del MACD, las líneas también se dio y el estocástico también. Todos los 4 puntos confirmados. A veces pasarán varias situaciones. En una aparecerá la etiqueta, pero no aparece el parabólico. No puedo entrar. En otras aparece el parabólico, pero no la etiqueta. No puedo entrar. En otras aparecen ambas, pero las líneas del MACD aún están muy juntas. Hay indecisión, como aquí. Pues tampoco podría entrar. ¿De acuerdo? Y normalmente, si ninguno de estos puntos coinciden, tampoco el estocástico coincidirá. Necesitamos, para que sean entradas bastante seguros y tener ese porcentaje de acierto, que tengamos todas las confirmaciones. Aparición del parabólico, aparición de la etiqueta, el cruce adecuado y amplitud del MACD y también del estocástico. 2 minutos y operación ganadora. ¿En qué punto hubiésemos entrado en esta operación? No exactamente justo en la etiqueta, ya que el cruce está muy ahí indeciso. Puede hacer una pequeña reversión. Yo hubiese entrado en ese punto aquí. A partir de este punto donde las líneas del MACD están más separadas, ¿vale? El estocástico muestra que va más fuerte caída, ¿cierto? Y el histograma también está por debajo. De hecho, las velas de Heikin-Ashi son más grandes. Aquí está un poco inestable. Estas dos pues, casi nos muestran un pequeño de indecisión, ¿vale? Pero esta vela grande puedo hacer perfectamente esa entrada. A vela cerrada, aunque hubiese entrado aquí, también hubiésemos ganado la operación. Perdón. Eso en cuanto a operar a la baja. En cuanto al alza, lo mismo. ¿Dónde hubiese sido un punto de entrada perfecto? En esta vela, donde ya la separación de las líneas del MACD es bastante claro. Tengo la etiqueta, tengo el parabólico por debajo, tengo también el cruce y las líneas incluso separadas del estocástico, así que entrada ganadora. En un mismo par verás, si chicas, que tienes bastantes entradas, ¿vale? Esta es una entrada válida, veamos este ejemplo. Es ganadora, ¿cierto? Con la etiqueta. Pero a veces pasará que te fiarás de la etiqueta y de que se cruzó aquí y se cruzó aquí, pero habrá muchas que perderás. ¿Por qué? Porque el MACD, por ejemplo, las líneas están arriba, aunque el histograma está debajo. Siempre que te coincida todo a la vez, la tendencia es mucho más fuerte. Entonces queremos asegurarnos de que vamos a ganar cómodamente. Y eso se logra solamente con todos los puntos confirmados. Así que atento con que todos los pasos estén confirmados a la vez para que la entrada sea exitosa. En cuanto al broker Quotex, hay una pequeña variación en cuanto al indicador Supertrend.
En el Supertren no aparece la etiqueta de alza o baja, pero es muy sencillo de visualizarlo igualmente, ya que la línea cambia de color. Cuando la línea se coloca rojo en posición hacia la baja, pues es hacia la baja. Además tenemos que tener las siguientes confirmaciones con el resto de indicadores. Así que no vas a tener dudas aunque no esté la etiqueta. Si la línea está roja y las velas están rojas Heikin Ashi, por encima está el parabolic y además de eso el resto de indicadores lo confirman, puedes perfectamente hacer tu entrada. Veamos estos dos ejemplos en el que las velas están por debajo del Supertren. El punto de entrada sería aquí, porque el MACD es cuando las líneas están más abiertas. Si lo hago inmediatamente aquí, en este punto, puede que no sea tan efectiva la entrada. Así que prefiero asegurarme en cuanto a las líneas estén más abiertas del MACD. Así que 2 velas y operación ganadora. Lo mismo del lado alcista. Debo esperar que el MACD esté por encima de la línea 0 y también las líneas estén un poco más separadas. Así que mi punto de entrada es allí, 2 velas y ganadora. Esa es la única diferencia en cuanto a los indicadores. Por todo lo demás es exactamente igual. Ahora sí podemos pasar a los ejemplos en real. Y no olvides mirar los recordatorios importantes. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.